Hola, mi nombre es Diego Arevalo y en este corto video quiero mostrarte información muy importante con respecto al manejo de tu dinero. Al igual que tú, yo también me pregunté por muchos años por qué los ricos y exitosos son cada vez más ricos y por qué la clase media y los menos favorecidos son cada vez más y más pobres. ¿Será designio divino? ¿Estaré destinado a la pobreza? ¿Será todo culpa de los gobiernos de nuestros países? ¿De quién será la culpa? ¿Será que podemos aprender aquella fórmula mágica, por llamarla de alguna manera, que utilizan los millonarios para traer el dinero a sus bolsillos? ¿Te has preguntado por qué gran parte de la sociedad no logra salir del dolor financiero? A menudo cuando se está acercando el día de pago te haces alguna de las siguientes preguntas. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes con estas pocas monedas? ¿Cómo voy a pagar las 3 cuotas atrasadas de la casa? ¿Será que el tendero no me cobra lo que le debo y me fía a mercado por un mes más? ¿Será que mi hermano mayor no me presta unos billetes aunque le debo ya bastante? Si esta es tu situación financiera, tú puedes desarrollar en poco tiempo serios problemas económicos que pueden agravarse si pierdes tu fuente de ingresos. Puedes llegar a ser una hecatombe económica de proporciones mayúsculas para ti y tu familia. Si respondiste afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, de seguro tú estás en el círculo vicioso de la pobreza. Este comportamiento se puede convertir en hábito o tradición y consumir años de esfuerzo y sudor si no le prestas atención. Además, tus hijos pueden repetir esta danza, pues fue el ejemplo que les diste. ¿Será que podemos vencer el círculo de la pobreza? ¿O será que ese conocimiento de los millonarios es un secreto conocido por pocos para mantener la actual pirámide social? ¿Te gustaría saber cómo hacen los ricos para no tener ese tipo de problemas? Lo primero que debes entender es que no es un conocimiento oculto, secreto, poseído solo por unos pocos. Tampoco son fórmulas matemáticas complejas, es sencillamente adquirir una disciplina financiera, hábitos sanos en el manejo de nuestros recursos, sean estos grandes o pequeños. Miremoslo con el ejemplo de estos 3 amigos. Dionisio, derrochón pobretón, Adictus, plebeyo fiestas, y Aurelio, ahorrador. En el momento que el dinero entra a nuestras arcas puede tener 3 destinos diferentes y nosotros podemos comportarnos financieramente como uno de estos 3 amigos. Presta mucha atención y revisa con cuál personaje te sientes identificado. El primero de estos 3 amigos lo llamaremos Dionisio, derrochón pobretón. Dionisio en honor al dios griego del vino. Le encanta la vida social y las reuniones. Encontrar una excusa para celebrar cualquier momento no es problema. Si gana o pierde o empata, su equipo de fútbol predilecto lo celebra. Si el primo hermano de la mujer del taxista desconocido escribe un poema, lo celebra. Si el perro ladra o deja de ladrar, lo celebra. Además de festejar cualquier acontecimiento, por insignificante que éste sea, le encanta estar comprando baratijas, es decir, cosas innecesarias, superfluas, que por lo general se devalúan con el tiempo. Cosas tales como afiches, peluches, porcelanas, perfumes, golosinas, ropa, zapatos en cantidades navegables. El valor de estas cosas generalmente no es muy alto, pero consumen la mayor parte de su ingreso. Si se le pregunta a Dionisio por qué compra estas cosas, él responde: porque había una promoción 2x1, porque estaba muy barato y una oportunidad así no puede dejarse pasar. Lo malo es que con el tiempo todas sus posesiones serán de esta categoría, es decir, baratijas. Además de gastar en la cafetería o casino de su empresa sumas considerables en onces y golosinas. Si lo vemos gráficamente, su ingreso se mantendrá lineal por décadas y sus posesiones, además de ser innecesarias, tienen tendencia negativa porque cada vez valen menos. Es decir, sus gastos son un baúl sin fondo. El segundo amigo se llama Adictus plebeyo. Adictus era un deudor en la antigua Roma porque por falta de pago terminaba vendido como esclavo. Trabaja como mula de arriero, pero nunca se le ve un peso. Siempre anda preocupado porque el dinero no le alcanza. Hace horas extras, hace reemplazos, pero la plata nunca le alcanza. Tiene la idea fija y fundida en su cabeza que la única manera de tener algo en la vida es endeudarse y actúa en consecuencia. Así cae en desgracia y es sujetado por grilletes económicos que le impiden llegar a la libertad y paz financiera.
Nuestro amigo Adictus Plebeyo gasta la mayor parte de su ingreso en pagos de sus deudas tales como tarjetas de crédito, tiquetes de avión, cuotas de autos, cenas costosas, celulares de alta gama, tablets, televisores, Rolex y un largo etcétera. Afortunadamente en nuestros días las tasas de interés tienen límites, si no más de uno sería vendido como esclavo. Siempre quiere cosas nuevas, el auto último modelo, la casa más amplia, un celular más caro, un televisor más grande, joyas y además artículos que su nivel de ingreso no alcanza a pagar. Son gastos motivados por el placer, la vida social y la vanidad. El tercer amigo, Aurelio Ahorrador, era el más centrado de los tres y basó su fortuna en el ahorro y en inversiones rentables de las cuales los otros dos amigos siempre se burlaban. Con el transcurrir del tiempo, tanto Dionisio como Adictus aceptan los consejos financieros de Aurelio como si fuera palabra sagrada de misa en domingo. Es decir, escuchan pero no practican. Dionisio y Adictus siempre preguntan a Aurelio, ¿y cuál es la fórmula? ¿La clave para atraer la riqueza cuál es? Y Aurelio siempre les responde, es muy sencillo. Dejen de gastar en pendejadas y compren cosas que a su vez generen más ingresos. Cambien su estilo de vida, controlen las salidas de dinero de manera milimétrica y estudien de manera profunda en dónde pueden invertir su dinero en activos que generen mayor valor del invertido, tales como acciones, bonos, fiducias, finca raíz y en el mayor resorte de ascenso social que es la educación, pues en la medida en que usted aprende y desarrolla las habilidades para hacer algún oficio, puede cobrar más por ello. Aurelio les dice a sus amigos, mientras ustedes compraban baratijas, yo ahorraba para comprar activos, que después me dieron más dinero. Ahora te hago una pregunta, ¿con cuál de los tres amigos te identificas? ¿Compras baratijas y fiestas como Dionisio? ¿O compras deudas, tarjetas de crédito y obligaciones como Adictus? ¿O tienen los buenos hábitos de Aurelio, quien ya pertenece a los millonarios y exitosos, quien compra activos que cada vez valen más y generan un ingreso constante? Estar toda la vida en crisis económica no es señal de mala fortuna, sino de malas decisiones. No importa si llevas 10, 15 o 20 años comportándote como Dionisio o como Adictus. Si comienzas hoy, en poco tiempo empezarás a cambiar tus hábitos y en el mediano plazo tendrás resultados positivos. Tienes que entender que si decides de manera consciente y constante comenzar a invertir como Aurelio, al transcurrir el tiempo estarás en mejor situación que tus amigos que manejan el dinero como Dionisio y Adictus. Nuestra situación financiera siempre es el resultado de nuestras decisiones pasadas. Es una canción cuyo compositor, cantante y arreglista eres tú mismo. No te quedes estancado en reconocer tus hábitos financieros. Toma acción y entiende que la creación de riqueza no es un misterio, no es un conocimiento oculto. Se puede mejorar notablemente si estás consciente y alerta cada vez que te desprendes de tu dinero. El método es muy sencillo y consta de 4 pasos. Primero, empezar a controlar nuestro dinero de manera milimétrica. Segundo, comprar activos que a su vez te produzcan más ingresos. Tercero, deja de comprar baratijas y deudas. Cuarto, empieza a tomar acción inmediata. Como te habrás dado cuenta, no es un conocimiento oculto o una fórmula compleja, es tan solo el resultado de la dedicación y disciplina en el manejo de nuestros recursos económicos. Espero que este corto video despierte en ti el Aurelio que todos llevamos dentro y encarcele a Dionisio y Adictus internos. Si tomas acción, tengo fe en que en poco tiempo tendrás muy buenos resultados. Mi nombre es Diego Arévalo, consultor en finanzas personales e inversiones. Si deseas aprender de manera detallada cómo aplicar esta sencilla fórmula, te invito a descargar mi libro Ya llegó lunes, herramientas de crecimiento personal y desarrollo financiero. Nos vemos en la próxima.